Hay historias que no vienen de este mundo y esta noche vas a escucharlas. Si alguna vez escuchaste algo en la noche y no había nadie, entonces ya sabes que no todo termina cuando alguien muere. Si estás aquí es porque ya cruzaste y esta noche no estás solo, estás del lado de los muertos. En Pátzcuaro, Michoacán, un pueblo perdido entre la humedad y las lomas de Michoacán, la gente dejó de tenerle miedo al demonio la noche en que entendió que ahora caminaba dentro de un hombre. Desde entonces, nadie vio igual a Severiano Varela. Cuando cruzaba las calles después del anochecer, lo veían pasar bajo la neblina con el sombrero hundido, la espalda dura, los hombros tensos y ese paso lento que parecía cargar un peso que no era humano. Los perros lloraban, las veladoras temblaban aunque el aire estuviera quieto. Los niños dejaban de jugar y más de uno juró que detrás de Severiano se escuchaba otro paso, uno más lento, más pesado, más arrastrado, como si otra cosa viniera pegada a su sombra. En ese pueblo había reglas que no se discutían: no silbarle al monte de noche, no dejar agua destapada cuando alguien moría, no abrirle a nadie de madrugada si antes no decía su nombre. Pero había una advertencia más antigua que todas, una que los viejos repetían en voz baja como si todavía les diera miedo decirla completa: nunca le faltes al respeto a tus padres delante del altar, porque hay cosas que escuchan. La casa de los Varela estaba en la orilla del pueblo, justo donde empezaba el monte. Era una casa vieja, de muros gruesos, techo de madera y lámina, patio de tierra, gallinas sueltas y un altar familiar en la sala, levantado muchos años atrás por la abuela Eulalia. Ahí había un Cristo ennegrecido por el humo, un rosario de cuentas gastadas, flores secas, estampas amarillentas y una vela grande que casi nunca se apagaba. Jacinta, la madre, rezaba ahí todas las noches, y fue ahí mismo donde todo se abrió. Severiano no era un hombre querido, era respetado de lejos, temido, más bien, alto, callado, ancho de espalda, de manos ásperas, de mirada dura. Era de esos hombres que cambian el ambiente con solo entrar a un lugar. No hacía falta que gritara, no hacía falta que amenazara, bastaba con tenerlo cerca para sentir que algo en él siempre estaba contenido, algo oscuro, algo viejo, algo que no terminaba de salirle nunca. Cumplía con su familia, trabajaba, protegía lo suyo, pero lo hacía con una dureza que a veces se parecía demasiado al rencor. Su hija Amalia tenía 12 años, no era mala, era impulsiva, emocional, orgullosa, de esas niñas que sienten demasiado y callan demasiado poco. Había heredado de su madre la mirada viva y de su padre la manera de sostener el enojo. En los últimos meses empezó a discutir por todo. La casa se fue llenando de silencios largos, de roces pequeños, de puertas cerradas con fuerza, de palabras maldichas. Antes de morir, la abuela Eulalia os había dejado una frase que Jacinta nunca pudo olvidar: esa niña tiene carácter de fuego, y el fuego, cuando no se controla, abre puertas. La tarde en que todo empezó, llovió desde temprano. El cielo se puso gris desde antes del mediodía, y el monte parecía más oscuro de lo normal. Jacinta le pidió a Ana Amalia que cambiara las flores del altar. Era aniversario de la muerte de la abuela. La niña dijo que no. Severiano, sentado a la mesa, apenas levantó la vista y le dijo que obedeciera. Amalia volvió a negarse. Primero fue el tono, luego la mueca, después la rabia. Dijo que estaba harta de tanta rezadera, de tanta orden, de tanto miedo metido en esa casa. Jacinta le pidió que no hablara así. Severiano se puso de pie, y entonces Amalia, ciega de coraje,
tomó el rosario del altar, lo dejó caer al piso y escupió junto al Cristo. El silencio que siguió fue tan brusco que hasta la lluvia pareció detenerse. Jacinta se quedó helada. Severiano no la golpeó, no levantó la voz. Eso fue lo peor. Se quedó inmóvil, mirándola. Pero no parecía mirarla más mal a ella. Parecía estar oyendo otra cosa. Algo que venía de más lejos. Algo que había estado esperando. La obligó a recoger el rosario, a pedir perdón y a encerrarse en su cuarto. Pero cuando Amalia pasó junto al altar, la vela grande se apagó sola. Esa noche, la niña habló dormida. Jacinta fue la primera en escucharla. Se había levantado por agua. Al pasar frente al cuarto, oyó una voz baja, gruesa, demasiado pesada para salir de la garganta de una niña. Abrió apenas la puerta. Amalia estaba acostada boca arriba, con los ojos cerrados, las manos tensas sobre el pecho, y murmuraba frases que sonaban como rezos rotos, como palabras dichas al revés. En el cuarto había un olor húmedo, agrio, como de ropa podrida guardada durante años. Jacinta se acercó, quiso despertarla, pero en cuanto la tocó, Amalia sonrió sin abrir los ojos y dijo con una voz que no era la suya: «Ya me oyó». A la mañana siguiente, la puerta del patio apareció abierta. 2 gallinas yacían muertas junto al lavadero. No tenían mordidas, no tenían sangre, solo estaban ahí, vacías. Esa tarde, los perros del vecino se quedaron mirando la ventana de Amalia y lloraron hasta que cayó el sol. En la noche, la niña permaneció sentada en la cama durante casi 1 hora, sin moverse, mirando fijamente una esquina del techo, como si alguien, desde arriba, le estuviera hablando. Cuando Jacinta le preguntó qué veía, Amalia respondió sin parpadear, al que estaba esperando que alguien lo dejara entrar. Severiano quiso pensar que todo tenía más explicación, que era miedo, que era culpa, que era el peso de lo ocurrido frente al altar. Mandó llamar a Martina, una rezandera del pueblo que sabía de hierbas, de limpias y de cosas que la gente prudente no nombraba. Martina pasó un ramo de romero por el cuerpo de la niña, rezó en voz baja, puso un huevo en un vaso con agua y cuando vio la yema ennegrecida, guardó silencio demasiado tiempo. Después, llevó a Jacinta aparte y le preguntó: ¿la muchacha faltó al respeto frente al altar? Jacinta rompió a llorar. Martina se persignó. Dijo que aquello no era un susto, no era un aire, no era mal de ojo, era algo viejo, algo pegado a la casa, algo que ya estaban ahí y solo necesitaba una grieta. Intentaron de todo. Agua bendita, traída de una capilla apartada, sal en las ventanas, veladoras alrededor de la cama, rosarios bajo la almohada, oraciones, promesas, limpias. Nada funcionó. Mientras más querían cerrar la casa, más parecía pudrirse por dentro. El olor del cuarto de Amalia ya no se iba. La madera amanecía húmeda, las ventanas estaban empañadas por dentro. A medianoche se escuchaban pasos en el pasillo, aunque todos siguieran acostados. Y la niña empezó a saber cosas que no debía saber. Le dijo a Jacinta dónde había escondido una medalla muchos años antes. Le dijo a Severiano la verdad de un accidente del que jamás había hablado. Y le describió a la abuela dentro del ataúd con un detalle imposible, aunque cuando murió Amalia era demasiado pequeña para recordarla. Al 6.º día vieron algo peor. Jacinta estaba cambiando las sábanas cuando Amalia se arqueó sobre el colchón con una fuerza imposible y empezó a reír. No era una risa de niña, era un sonido hueco, doble, como si 2 gargantas estuvieran riendo al mismo tiempo. Sus ojos se abrieron, pero no miraron a su madre, miraron detrás de ella. Jacinta sintió entonces que no estaba sola en el cuarto. No vio nada, no escuchó nada, pero notó algo que le revolvió el estómago. La sombra del crucifijo en la pared no estaba cayendo donde debía. Esa misma noche
llamaron al padre Salvatierra. Era un sacerdote viejo, cansado, de voz gastada, que no hablaba de posesión a la ligera. Entró a la casa, olfateó el aire y tardó demasiado en santiguarse. Quiso ver a la niña. Amalia lo recibió sentada en la cama, pálida, despeinada, flaca, con una quietud que daba más miedo que cualquier grito. El sacerdote empezó a rezar, y ella, sin apartar los ojos de él, repitió el Padre Nuestro al revés. Luego sonrió, despacio, demasiado despacio, y le dijo con una voz hundida: «Usted también llegó tarde la noche que dejaron morir a su hermano». El padre Salvatierra se quedó blanco. Nadie en esa casa sabía de ese hermano, y ahí comprendieron que aquello ya no iba a detenerse solo. Prepararon el exorcismo para la noche siguiente. Movieron la mesa de la sala, cubrieron las ventanas, encendieron velas alrededor del altar, pusieron agua bendita, crucifijos, un misal viejo y una soga, por si era necesario sujetarla. Afuera, el viento corría paz entre los árboles con un silbido fino. Los perros del pueblo no ladraban, lloraban. Jacinta temblaba tanto que apenas podía sostener el rosario. Martina murmuraba oraciones sin mirar a nadie, y Severiano esperaba junto a la puerta, inmóvil, como si ya hubiera aceptado que esa noche algo iba a romperse para siempre. Cuando trajeron a Amalia, la niña ya casi no parecía Amalia. Caminaba rígida, como si algo la empujara desde dentro. Al llegar, frente al altar se dobló de dolor, vomitó un líquido oscuro con olor a tierra podrida y levantó la cara con una expresión de odio que no cabía en un rostro tan joven. El padre Salvatierra empezó a rezar. Martina contestó. Jacinta lloró. Las velas se agitaron todas al mismo tiempo. El exorcismo duró horas. Después nadie supo cuántas. Amalia gritó con voces distintas. Suplicó, amenazó, se burló, dijo palabras obscenas en una lengua que nadie reconoció. La silla se arrastró sola. El agua bendita hirvió al tocarle la frente. El Cristo del altar cayó y se partió una mano. El techo tronó como si alguien caminara encima. Y en medio de todo aquello, la niña abrió los ojos y miró a Severiano con una dulzura falsa, terrible, que helaba la sangre. Entonces habló, con una voz rota, vieja, húmeda, enferma, y dijo: «Ella me abrió, pero tú ya me estabas esperando». A Severiano se le movió algo en la cara. No fue miedo, fue otra cosa, reconocimiento, como si la entidad hubiera encontrado en él una rendija antigua, una dureza hecha de rabia tragada, culpa guardada, años de sombra. El padre Salvatierra elevó más la voz. Amalia empezó a convulsionarse. Los nudos de la soga tronaron. El cuarto se llenó de un olor insoportable a carne vieja mojada. Las velas se apagaron una por una, hasta que solo quedó la del altar, ardiendo con una llama baja, delgada, azulada. Y entonces la voz habló otra vez, ya no solo desde la niña, también desde el aire, desde las paredes, desde algún lugar que no debía tener voz. Dijo que no se iría vacía. La ventana cerrada estalló hacia adentro. Jacinta cayó de rodillas. Martina rezó llorando. El padre Salvatierra levantó el crucifijo y ordenó, casi gritando, que soltara a la niña. Amalia se arqueó tanto que parecía quebrarse. De su boca salió un gemido animal, profundo, inhumano, y luego un chorro de sangre oscura manchó el suelo. Fue entonces cuando Severiano avanzó. Nadie se lo pidió, nadie lo llamó. Simplemente dio un paso al frente, luego otro, y agarró a su hija por los hombros con una fuerza desesperada. La sostuvo contra el temblor, la sostuvo como si quisiera arrancársela al infierno con las manos. Amalia abrió los ojos de golpe. Ya no tenían rabia, tenían alivio, y en ese instante algo oscuro, espeso, casi visible solo por el cambio del aire, salió de su boca como un aliento podrido y se estrelló contra el rostro de Severiano. Él no retrocedió, no gritó, no huyó,
Se quedó quieto mientras todo el cuarto se hundía en un silencio de pozo. Luego soltó un sonido seco, como si le arrancaran algo del pecho, y cayó de rodillas. Amalia dejó de convulsionarse. El olor bajó de golpe. La niña respiró hondo, por primera vez en muchos días, y se desplomó llorando. Parecía terminado, pero no lo estaba. Amalia despertó al amanecer débil, pálida, confundida. Reconoció a su madre, pidió agua, preguntó qué había pasado. Ya no miraba los rincones, ya no hablaba dormida con aquella voz. El padre Salvatierra dijo que debían vigilarla, que todavía sentía una mancha leve, una sombra pequeña, pero que la peor parte parecía haberse ido. Nadie quiso decir a dónde. Severiano amaneció sentado en el patio, con la espalda contra la pared, los ojos abiertos, y un olor a tierra mojada y podredumbre pegado a la ropa, como si ya no fuera algo externo, sino parte de él. Al segundo día dejó de dormir. Al tercero empezó a quedarse quieto mirando el monte durante horas. Al cuarto, los perros comenzaron a esconderse al escuchar sus pasos. La gente del pueblo empezó a notarlo todo. Cuando Severiano entraba a la tienda, el foco parpadeaba. Cuando se detenía frente a una imagen religiosa, la llama de las velas se inclinaba en sentido contrario al viento. Los niños sentían ganas de llorar sin entender por qué. Una mujer juró que lo vio pasar al anochecer y que detrás de él, sobre el polvo del camino, se marcaba una segunda huella. Otra dijo haber sentido un olor agrio y viejo al cruzarse con él. Nadie quería tenerlo cerca demasiado tiempo. Él lo sabía, por eso dejó de acercarse a Amalia más de lo necesario. La quería, eso quedó claro desde aquella noche, pero cada vez que la niña lo miraba demasiado, se ponía pálida, no porque lo odiara, peor, porque lo reconocía. A veces, al pasar junto a él, se llevaba la mano al pecho como si le faltara el aire. Una noche, en voz muy baja, le preguntó: ¿todavía lo oyes? Severiano tardó en responder. Luego dijo que no, pero lo dijo sin apartar la vista del patio oscuro, donde nada se movía, y sin embargo, parecía haber alguien respirando. Con el tiempo, Pátzcuaro, Michoacán, entendió que el exorcismo no había expulsado el mal, solo le había cambiado el cuerpo. Jacinta siguió rezando cada noche frente al altar recompuesto. Amalia creció con una tristeza extraña y un miedo silencioso a su propio padre, y Severiano siguió viviendo en la orilla del pueblo, cargando algo que no lo dejaba descansar. A veces trabajaba en el campo como siempre, pero al caer la tarde se volvía más pesado, más callado, más ajeno. Algunas noches se le escuchaba caminar por el patio hasta el amanecer, dando vueltas lentas, como si no pudiera dormirse, como si supiera que bajar la guardia era dejarlo salir. La última vez que alguien quiso seguirlo fue un muchacho terco que no creía en rumores. Lo vio cruzar la calle vacía después de medianoche, camino al monte. Había neblina baja, la tierra olía a lluvia vieja. El muchacho se escondió tras una barda y esperó a que pasara. Después dijo que oyó 2 pasos, no 1, 2, que Severiano caminaba despacio, pero detrás de él venía otro ritmo, más arrastrado, más pesado, como de pies desnudos hundiéndose en lodo invisible, y juró también que cuando la luna salió entre las nubes por un instante, la sombra del padre se partió en 2. Nadie le pidió que lo repitiera. En Pátzcuaro, Michoacán, aprendieron demasiado tarde que hay cosas que escuchan, cosas viejas, cosas inmundas, cosas que a veces entran por una ofensa, por una grieta, por una noche maldicha frente a un altar. Pero aprendieron algo peor, que hay hombres capaces de cargar con el horror para salvar a quien aman, y que ese sacrificio no los vuelve santos, los vuelve prisiones. Todavía dicen que Severiano Varela no murió del todo la noche en que salvó a su hija, que algo se quedó viviendo detrás de sus ojos, que algo siguió respirando con su pecho, y que algunas noches,
Cuando el pueblo entero está en silencio, las veladoras tiemblan solas al mismo tiempo, como si una presencia cansada siguiera pasando frente a todas las casas. Porque el demonio no se fue, solo aprendió a caminar con botas de hombre. Hay historias que no terminan cuando alguien muere. Algunas solo están esperando a que alguien las escuche. Si llegaste hasta aquí, es porque algo te trajo, y ahora ya lo sabes. No todas las historias pertenecen a este mundo. Te leo en los comentarios, y si alguna vez viviste algo extraño, cuéntamelo.